deben saber que todas estas acciones responden al asedio militar que existe sobre nuestras unidades y los pocos avances que hay en el proceso de acercamiento y conversaciones con la FAREP. En solo 72 horas, el suroccidente del país se convirtió en un campo de ataque. 27 atentados, 21 muertos, 56 heridos. Y lo más grave, niños entre las víctimas. Explosivos ocultos, drones armados, hostigamientos y una señal clara. Los grupos armados están mostrando poder. Y detrás de todo, un hombre que vuelve a encender las alarmas, alias Iván Mordisco. Eso acaban de poner una bomba aquí en el batallón, manos. Gracias a Dios, de milagro, manos, no me tocó, manos, cerquita pasamos. Tiene que ver con las últimas acciones que ha hecho el gobierno en los últimos meses y años, que recordemos hace pocas semanas fue capturado uno de los hermanos de Iván Mordisco. Hace unos días fue dado, digamos, de baja en un combate en el Huila, justamente en la Cordillera Central, alias el Negro José, de la estructura de Dagoberto Ramos, de un frente del Estado Mayor Central, y eso ha venido de alguna otra forma complicando los escenarios operativos de las disidencias en el Cauca, y no solamente en el caso del Cauca, es como una reacción de lo que viene pasando en otros departamentos, en este caso en Guaviare, la Amazonía, el Putumayo, Caquetá, que recordemos es la conexión hacia la Amazonía. El comunicado que sale, o el panfleto que sale, digamos, ese día que reparten en la carretera antes de la acción, digamos, en contra de la población civil, hay dos partes que son importantes leerlas, ¿sí? Una parte que intenta presentarse como política, es decir, mostrar que es una reivindicación por lo que viene pasando en el mundo, extractivismo, el tema del imperialismo, es decir, intentando mostrar que hay detrás de eso una reivindicación de carácter político. Pero si uno revisa entre líneas, hay unas partes muy claves que hay que leer, sobre todo al final de este panfleto, donde mencionan que justamente las estructuras y cercanías de las estructuras de estas disidencias vienen siendo atacadas en la Amazonía. Ellos hacen mucho énfasis en este tema de los civiles que son familiares de las disidencias que han sido abatidos o capturados. Justamente se debe a que en los últimos meses esto ha sido un escenario de confrontación y de persecución por parte, en este caso, de las acciones del gobierno y del Ministerio de Defensa y del Ejército y la Policía como tal. Fuerte la explosión aquí en una parte del túnel. El golpe más brutal ocurrió en la vía Panamericana. En Cajibio, Cauca, un explosivo escondido en una alcantarilla estalló en el momento exacto en que pasaban civiles. La guerrilla de las FARC utiliza básicamente artefactos explosivos artesanales improvisados que cada vez están mucho más tecnificados porque tienen sistemas de activación mediante control remoto, etcétera. O sea, tienen cada vez más técnica en esos dispositivos, pero lo que hacen son utilizar cilindros de gas, llenarlos de explosivos y enterrarlos en la vía. O sea, están enterrados, no se ven a simple vista. ¿Los entierran en dónde? Los entierran a los lados de las carreteras, debajo de los puentes y sobre todo a los lados de vías terciarias por donde ellos consideran que va a pasar el ejército. Este atentado en particular estaba dirigido contra el ejército. El ejército tiene dos posiciones tácticas ahí. Desde el lugar del atentado, 1 kilómetro al sur hacia Popayán, en ese momento tenía un pelotón controlando y en combate con la Carlos Patiño. Y tenía otro pelotón hacia el norte, hacia Cali, también en contacto con la Jaime Martínez. O sea, en algún momento, me imagino yo que la guerrilla pretendía que esos pelotones iban a pasar por el punto del atentado y iban a activar la carga explosiva contra los soldados. Acciones contra militares. Ayer se mostró por parte de inteligencia militar que la acción iba en contra de una tropa que se acercaba, ¿cierto?, al punto donde estalló, pero que el ejército no se acercó, en blindado, sino que lo hizo por las montañas, y eso lo que hizo fue que la acción afectara a la población civil. Ahora, eso nos indica también que hay una desesperación, que hay un intento de mostrar, ¿sí?, fortaleza, pero lo que están haciendo es
todo lo contrario, porque la población civil es la afectada, que no está en la guerra, ¿cierto? Y que termina, digamos, de alguna otra forma en este escenario tan complejo que hoy tenemos en el Cauca y en el suroccidente. La vía panamericana, el corredor que conecta el interior del país con el suroccidente, dejó de ser una ruta de progreso para convertirse en una trampa mortal. Allí, pasajeros en buses y carros particulares han quedado en medio del terror, atentados, secuestros y robos que no son hechos aislados, sino parte de una pesadilla que se repite desde hace al menos 2 años. Detrás de esta violencia están las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, que operan en alianza con bandas criminales y delincuencia común, sembrando miedo en una de las carreteras más estratégicas de Colombia. Cuando estamos atacando a las organizaciones que hacen parte del Estado, a la fuerza pública, a los batallones, la infraestructura civil, se entiende que es un llamado a ese gobierno que incumplió con lo pactado y que se levantó de la mesa de negociación. Cuando empezamos a atacar a la población civil, a sembrar el miedo, a establecer, digamos, que las elecciones se deberían decantar en uno u otro sentido, ya es un mensaje político. ¿Sí? Eso es una forma de establecer una postura dentro de las elecciones que se están desarrollando. Acaban de poner una bomba aquí en todo el túnel, en el túnel Cajibío, ve. Mire, Dios mío, bendito la magnitud de eso, vea. Mire, vea. Mire, por favor. Detrás de la ola de violencia hay un nombre clave, las disidencias de Iván Mordisco. Su columna Jaime Martínez lleva años en la zona, pero ahora juega a otro nivel. La Jaime Martínez es una estructura criminal que negocia con los carteles mexicanos, con carteles albaneses, con carteles rusos. El que mueve los hilos sería alias Marlon, señalado como el cerebro de varios ataques. No viene de las antiguas FARC ni el proceso de paz, es parte de una nueva generación que solo conoce la guerra. Por él, ofrecen hasta 5.000 millones de pesos. Entonces Marlon adquiere importancia precisamente por la salida de Mordisco. Mordisco estaba en el Cauca. Recordemos que antes en el Cauca estaba Majin Buu. Majin Buu es dado de baja por el ejército y rápidamente Marlon asciende, digamos, hasta ser el comandante. La Jaime Martínez en este momento está siendo comandada por el Oso Yogi. El Oso Yogi es el responsable del atentado terrorista contra la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, que ocurrió el 21 de agosto del 2025. También es responsable de varios atentados con explosivos a policías dentro de la ciudad de Cali durante el año 2024 y también durante el año 2025. Y es el responsable del atentado terrorista contra la Tercera Brigada, que ya es el segundo ataque contra la Tercera Brigada en 2 años, que ocurrió el pasado viernes 24 de abril. A su lado aparecen alias Max y alias Yogi o el Oso Yogi, piezas clave de una estructura que no solo atacan, también controla las rutas de economías ilícitas, minería ilegal y cultivos que financian esta guerra. Y ahora están migrando a nuevas tácticas, uso de drones y ataques simultáneos. Que están directamente y estrechamente vinculados con estas organizaciones transnacionales, particularmente de Perú, Argentina y Paraguay, donde han recibido esta suerte de nuevo entrenamiento, de nueva perspectiva del negocio ilícito, y es como lo están trabajando, ¿sí? Ya no están buscando la confrontación en el monte, sino el control de los territorios, de las ciudades, de los puertos y de una mercancía que tiene que entrar y salir bajo sus propios términos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue contundente. Donde alias Marlon, un demente, criminal, un terrorista, asesinó a mujeres, a niños, a ancianos, a gente humilde que solo buscaba lo mejor. Pero detrás de la violencia hay un mensaje más profundo. Estos grupos no solo atacan, comunican poder,
Queman camiones, bloquean vías, atacan bases militares. Todo ocurre en corredores estratégicos. Sino que son células narcoterroristas que están trabajando con otra lógica, con una presencia, digamos, de inteligencia en los territorios, en las ciudades, etc. Mira que la mayoría de los atentados, no todos, pero la mayoría de los atentados se han presentado en cascos urbanos. La mayoría de los atentados se han dado en centros poblados. Eso significa que ya no estamos hablando de una guerrilla de trincheras, estamos hablando de una guerrilla urbana, ¿sí? De unas células criminales pensadas para que desde lo local, de lo territorial, desde lo urbano, levanten información, establezcan puntos débiles y ataquen cuando menos dispuestos a brindar defensa estén. El objetivo: sembrar miedo y demostrar control territorial. Mientras tanto, el gobierno reaccionó rápido en el discurso. En Palmira se reunieron el ministro de Defensa, la cúpula militar, la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali. Las medidas anunciadas: 8 pelotones adicionales del ejército, 2 pelotones blindados, uso de drones para anticipar amenazas, corredores seguros y un bloque de búsqueda especializado. Es el momento de volver a las estrategias que nos dieron éxitos operacionales en el pasado. Burbujas de inteligencia manejando objetivos de alto valor. Es decir, la poca capacidad de inteligencia que tengamos, focalicémosla en muy pocos objetivos de alto valor. Y empezamos a destruir las estructuras, pero de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque estamos capturando, cada semana se captura un jefe de finanzas distinto. Entonces se capturó un jefe de finanzas aquí, se captura un jefe de finanzas allá, está bien, es un trabajo que yo felicito al ejército por ese trabajo, pero es momento de cambiar la dinámica. Hagamos burbujas de inteligencia para objetivos de alto valor. Focalicemos tropa especializada, fuerzas especiales para hacer operaciones focalizadas, priorizadas en los territorios más álgidos y utilizar el poder aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana. Volver a los bombardeos, volver a que abramos la discusión para la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito y empecemos a golpear las finanzas de estas estructuras criminales. Va a ser un trabajo duro, va a ser un trabajo arduo, pero si no tomamos la decisión ya, pues el año entrante fácilmente podemos ser considerados como un estado fallido. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció a través de su cuenta en X, donde condenó los últimos ataques terroristas reportados. Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en el Valle del Cauca y el Cauca. Las acciones violentas de organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas. Un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte. Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia. Falta poco para las elecciones presidenciales, pero en el Cauca no hay campaña, hay funerales. Mientras los candidatos discuten frente a cámaras, en lugares como el túnel, la realidad estalla sin filtro. No es un hecho aislado, es el reflejo crudo de un país donde el Estado nunca llegó del todo. Las economías ilegales echaron raíces y la violencia se repite gobierno tras gobierno, sin que nadie logre romper el ciclo. Estados Unidos han expresado públicamente que tienen 3 focos de violencia en el hemisferio principales: México, Venezuela y Colombia. Venezuela ya tuvo una acción en enero de este año con la captura del dictador Nicolás Maduro y ya están en camino a una transición. Es posible que ese foco de inseguridad de Venezuela en el mediano plazo, estoy hablando de un par de años, empiece a ser de menos preocupación para los Estados Unidos. Pero también tienen Haití, también tienen Jamaica, también tienen las islas, algunas islas de las Antillas y del Caribe que les producen mucha violencia a los Estados Unidos. Entonces es una preocupación real de los Estados Unidos, y además los Estados Unidos tienen algo claro, y es que el hemisferio se mueve con crimen transnacional, son mafias transnacionales. Siento que en este momento la preocupación de Estados Unidos con Colombia
es más que se lleve unas elecciones justas, transparentes y se cambie de gobierno a tratar de resolverlo con el actual gobierno, ¿sí? Ellos están a la expectativa de esa transición, y sobre esa transición sí han expresado otras preocupaciones que son más claras, más directas, no necesariamente por cuentas institucionales, sino con mensajes diplomáticos específicos, como por ejemplo la situación tan particular de que ciertos candidatos puedan viajar a ciertos territorios y otros no, porque simplemente a los candidatos de cierta facción ideológica y política en el país que le convienen al actual gobierno, se les da la bienvenida en los territorios que consideramos de alto riesgo, mientras que los candidatos que están trabajando desde una oposición, por su propia seguridad, se les niega la posibilidad de dirigirse a esos territorios y de conversar directamente con la población que más necesita un cambio. ¿Quién tiene realmente el control del territorio? Mientras comunidades enteras entierran a sus muertos, los responsables de estos atentados siguen en las sombras. La pregunta es, ¿estamos ante una nueva fase del conflicto armado en Colombia? ¿Qué crees que hay detrás de estos atentados justo antes de las elecciones presidenciales? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.